contacto para que nos sigas y nos acompañes también a través de las redes sociales. Y ya le doy la bienvenida al doctor Eduardo López, que está aquí de Nueva Salta, para hablar de un tema que ha estado vigente, obviamente que genera mucha polémica, que ha generado también posturas diversas, ¿no?, entre el oficialismo y la oposición, y que también ha suscitado expresiones de muchos gobernadores en relación a esto, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Hablamos del impuesto a las ganancias. Hola, buen día, Mabel. Bueno, un gusto estar en tu programa. Bueno, ¿cuál es la posición de Nueva Salta? Han salido con un comunicado también sentando una postura acerca del impuesto a las ganancias, ¿no? Esto de que se discute también, bueno, el salario no es ganancia, dicen muchos, otros sostienen que quitar el impuesto a las ganancias a las provincias implica también de alguna manera quitarles un gran ingreso, ¿no? ¿Cómo se puede manejar? ¿Cuál es la visión que ustedes han tenido acerca de esta situación y, bueno, del proyecto que finalmente avanzó dentro de la Cámara de Diputados, ¿no?, que es el de la oposición? Sí, nosotros manifestamos nuestro acuerdo con el proyecto de la oposición, ¿no? En líneas generales, más allá que estimamos que tiene que haber unos cambios, pero el proyecto de ganancia, bueno, tenemos que explicar un poquito, que a veces damos por supuesto que todo el mundo lo entiende y a veces no es así, ¿no? O sea, el impuesto a la ganancia es un impuesto que en principio se aprobó, es un impuesto directo sobre las rentas, más que todo de aquellas actividades económicas, ¿no? Y que, bueno, de acuerdo a la Constitución Nacional, es una competencia concurrente tanto de la Nación como de las provincias. Lamentablemente, bueno, a principios del siglo pasado se aprobó digamos, el impuesto a la ganancia como algo excepcional, pero ahí quedó en el tiempo, ¿no? Entonces lo cobra Sí. lo cobra la Sí. digamos, lo cobra la Nación y bueno, en ese sentido después se hace Se reparte entre las una provincias, coparticipación, ¿no? con la provincia, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que el impuesto a las ganancias, digamos, es muy injusto, porque tendría que cobrarse a las grandes empresas, Claro. tendría que cobrarse también a aquellos que tienen grandes recursos, pero se termina cobrándole, aparte de eso, también a aquellos lo que se denomina la cuarta categoría, que son los trabajadores de la cuarta categoría que tienen, digamos, que tienen recursos, generalmente recursos medios o altos, ¿no? Pero totalmente injusto porque el trabajo no es una ganancia, sino realmente un salario que tiene naturaleza alimentaria. Claro. Y eso es lo preocupante del caso. Y a veces, bueno, hay gente que, bueno, muchas veces Salta tiene realmente bajos ingresos y que puede decir, no, bueno, ¿qué me importa? Realmente totalmente el impuesto a ganancia no me va a tocar, pero sí hay gente que yo con ganando 20.000 pesos en bruto, 25.000 en bruto, digamos, no es que lo que gana, sino esto sino descuento. Los descuentos es mucho menos, están ya pagando impuestos a la ganancia, a veces cifras que van aumentando y son importantes de salario, ¿no? Es una declaración importante de salario y que tiene que preocuparnos a todos porque el que sufre el impuesto de ganancia después no puede consumir, no puede generar una actividad económica y eso no se vuelca, digamos, como decir, en el consumo y disminuye la actividad económica y también afecta al resto, porque al disminuir la actividad económica, después el resto, ¿no? También a veces pierde su trabajo o tiene menos ingresos. O sea, es algo que nos tendría que preocupar a todos y también llena un poquito el tema de la provincia. Sí. Lo que dice, por un lado es cierto que podrían venir menos recursos porque es coparticipable, pero ¿qué pasa? Por otro lado, lo que sucede es que también eso es algo, digamos, teórico, porque por el otro lado, también si se recauda el impuesto a la ganancia, esos trabajadores dejan gastar en la provincia, o sea que es un juego de suma cero, y en definitiva, si los trabajadores se les vienen liberados ese impuesto a la ganancia, también muchos trabajadores lo terminan gastando en la propia provincia, o sea, también vuelven a ingresar a la provincia, o sea, esto es realmente lo que... O sea, es como para analizarlo más profundamente, digamos, ¿no? No en esta cuestión de que, porque por un lado yo creo que mucha gente también tenía miedo, ¿no?, con vaciar los recursos, porque digo, algunos hablan de 863 millones que la provincia dejaría de percibir, otros hablan de un monto superior a ese, pero de todas maneras
digo, también se ponía esto como excusa porque dicen, bueno, va a afectar la obra pública, va a afectar determinadas cuestiones para los que ese dinero se utiliza, ¿no? Sí, yo creo que en muchos casos se lo coacciona la sociedad, es decir, o es la obra pública o el impuesto a la ganancia, o un poco prácticamente decir, no, elija entre el fin del mundo o el impuesto a la ganancia, y no es así. Yo creo que son alternativas falsas, que no es así porque en definitiva lo que tienen impuesto a ganancia lo van a gastar en el consumo y van a generar, porque al no subir igual va a haber movimiento económico, o sea, y aparte es teórico porque a veces se puede teóricamente hacer una obra pública, pero en muchos casos su dinero, hay una obra pública que a veces son mal controladas y mal hechas, pero, o a veces ni siquiera hechas, pero sí ese dinero en muchos casos termina en manos de los grandes empresarios de la obra pública, y no en manos digamos, de la gente. Entonces, todo esto digamos, es para pensar más profundamente, pero también es falso porque realmente pensamos nosotros que, como el proyecto de la oposición lo plantea, va en ese sentido, pero que pensamos que tendría que irse más allá, plantear, bueno, el impuesto al juego, que bueno, que es importante, y que reemplazar estos recursos fiscales que teóricamente se perderían, lo mismo el tema de la retención de la minera, que injustificadamente el gobierno nacional lo había sacado también, y bueno, y en ese marco, que se reintegre este impuesto, realmente es importante, y o sea, se puede cubrir ese bache fiscal, y aparte de eso nosotros pensamos que vamos más allá. También sería muy importante reimplantar, ¿por qué no?, la retención a la soja, no que se redujeron y que tienen que volverse a ampliar nuevamente. Claro. ¿Por qué? Porque es injusto que a un millonario sojero no le cobremos el impuesto o le reduzcamos el impuesto y que ese mismo dinero se lo vayamos a cobrar a un trabajador que gane 20.000 pesos. No solo trabajadores, sino hasta jubilados que ganan. Claro. Pensar que el jubilado dice, no, pero gana 20.000 pesos. Bueno, a nuestro nivel lo tratamos como si fuera un millonario, y no es un millonario. Es alguien que a veces tiene que gastar también en remedios, en personas que lo atiendan, o sea que es realmente una cifra reducida como para que, digamos, nuestros mayores tengan una calidad de vida digna. 20.000 pesos, uno dice un jubilado, cuando la mayoría cobra mucho menos, por eso es que la gente hace esa evaluación, ¿no? ¿Por qué, digamos, recién hablábamos de la soja, ¿no? La soja no genera trabajo, digamos, no genera mano de obra. Digo, ¿por qué esto tiene que ver con la ideología que hay detrás de la política económica que se lleva adelante? Porque digo, si la presión cae solo sobre los trabajadores, diciendo y teniendo en cuenta que además es fruto de ese trabajo, que en términos generales esto implica que por lo menos no perciben 2 salarios al año, ¿no?, con el cobro del impuesto a las ganancias, si uno saca números definitivos. Digo, esto también marca un poco cuál es el rumbo o el camino o el pensamiento que tiene el gobierno acerca de la economía, ¿no? Sí, ha sido, bueno, intencional que el gobierno nacional ha reducido la retención de la soja, y como también ha reducido, ha eliminado totalmente el tema de retención del maíz y del trigo, que a Salta la ha perjudicado porque Salta prácticamente no cultiva el maíz y el trigo, sino lo hace en la provincia del sur, o sea, la pampa húmeda. O sea, más que todo salió un beneficiado de la pampa húmeda y no Salta. Y cuanto a la soja, bueno, también genera muy poco puesto de trabajo, realmente se mueve todo con mucha maquinaria y no deja nada prácticamente, ni siquiera en los pueblos que están cercanos donde se cultiva la gran extensión de soja. Si uno va a ver esos lugares y viven totalmente en la miseria en los pueblos. Y por consiguiente, creo que ha sido algo intencional del gobierno nacional favorecer a estos sectores que se denominan, entre comillas, el campo, porque el campo es algo mucho más grande que eso. Sí. Y bueno, favorecerle y pensar que de ahí iba a surgir un nuevo movimiento económico que realmente no ha sido así, porque, como decimos, la soja no genera grandes puestos de trabajo y va a engrosar a los grandes terratenientes o pools de la soja, ese dinero, y no se vuelca a la gente. Entonces uno no entiende por qué se redujo estas retenciones, y aparte con una política que se tendría que favorecer otro tipo de cultivo y no únicamente la soja. Entonces si le pongo retenciones, favorezco otro tipo de cultivo, es decir, que no sea tan rentable como para quienes cultivan, y te digan, no, bueno, vamos a cultivar otro tipo
de productos agrícolas, que puede ser también, ¿por qué no?, el tema de todo lo que consumimos nosotros, en verdura, fruta, etcétera, que a veces, bueno, capaz que se deja de lado por plantar por todos lados soja, ¿no? Y sin dejar de descuidar toda la tala indiscriminada de boca que se da por agrandar la frontera para plantar desesperadamente soja. Entonces también marca una política del gobierno nacional de favorecer estos sectores. Puede ser de buena fe, pero creo que en vez de ser beneficiosa para los salteños y los argentinos es perjudicial, ¿no? Y no quería dejar algo de resaltar, que el gobierno nacional sacó un decreto con respecto al blanqueo de capitales, porque la ley de blanqueo de capitales decía que para nosotros era injusta, pero que no se podían incluir los familiares de los funcionarios, ¿no? Sí. Ahora el gobierno nacional sacó un decreto por el cual, que para mí, bueno, es inconstitucional, porque no dice eso la ley, pero desvirtuando el decreto incluye a los familiares de los funcionarios hasta tal fecha, pero bueno, y cuando hablamos de funcionarios, hablamos de funcionarios nacionales, provinciales, municipales, y para mí es algo grave porque justamente se podría blanquear un montón de dinero de corrupción estatal, y que en definitiva los mismos funcionarios terminen en el propio blanqueo de capitales, ¿no? Es decir, blanqueando dinero en negro, que puede venir de la corrupción, que puede venir de actividades ilícitas como el narcotráfico o la misma evasión impositiva, porque son dinero en negro, hasta en la evasión impositiva, y que van a poder ser blanqueados. Y es totalmente contradictorio, porque por un lado el gobierno nacional propende al blanqueo de capitales, incluso de sus propios funcionarios, de ellos mismos, incluyendo el presidente, y que en definitiva es un dinero que no pagó impuestos, y por otro lado se preocupen por recaerle con el impuesto de la ganancia a los trabajadores, que realmente es como decía, un impuesto totalmente injusto y que en muchos casos causa una gran distorsión, y que muchos trabajadores tengan que, digamos, no tener un poder adquisitivo como realmente tendrían que tenerlo, ¿no? Totalmente contradictoria la política. Por un lado, no cobramos impuestos a los que más tienen, digamos, porque el blanqueo son los que más tienen, y por otro lado le recaemos con todo a los trabajadores con el impuesto de la ganancia, ¿no? Así que... y las presiones de los gobernadores, porque también, bueno, se hablaba de que en muchos casos estaban directamente en Buenos Aires tratando de frenarlo, ¿no?, en el Senado. ¿Cómo lo evalúan ustedes como fuerza política? Yo creo que toda presión sobre gobernadores, sobre intendentes, lo que fuese, es totalmente, digamos, fuera de la ley, y también va en contra del federalismo, porque nosotros, si decimos que queremos federalismo, incluso el gobierno nacional dice que uno se publicita como que es el más federal de todos. Bueno, es contradictorio que a la vez yo diga federalismo, y federalismo implica autonomía de la provincia, y por otro lado a la vez yo presiono a los gobernadores para que voten en tal o cual sentido. Hagan votar, más que todo no votan ellos, sino votan los senadores, votan los diputados, y para que ellos presionen a los diputados y senadores para que voten, en este caso, a favor del impuesto de la ganancia del gobierno, ¿no?, que es un proyecto totalmente injusto. Entonces, para nosotros es inaceptable y va realmente en contra del federalismo, porque si no, no hay autonomía. Entonces, si los gobiernos están presionados en tal o cual sentido para que voten las leyes, entonces en la práctica estamos desvirtuando la Constitución Nacional y definitivamente no estamos en un federalismo, sino un sistema, en una forma federal de Estado unitaria. Y por consiguiente, creo que hasta se viola la Constitución Nacional, de hecho, ¿no? Entonces es totalmente inaceptable, y yo creo que, bueno, a veces yo pienso que aquellos que son gobernadores o intendentes tienen que preocuparse por tener una buena gestión desde el punto de vista económico y financiero, como para que no vean sujetos a este tipo de presiones del gobierno nacional, porque a veces cuando se hace estas presiones se termina votando en contra de la gente. En este caso, el gobierno nacional quiere que se vote un proyecto de impuesto a la ganancia que incluya incluso a más gente de la que está, a más trabajadores y jubilados que estaban comprendidos en impuesto a la ganancia. También debemos decirlo, el gobierno nacional con su proyecto ya había incluido este año 1 millón de trabajadores más en el impuesto a la ganancia que no lo estaban pagando por un decreto que se derogó, y ahora iba a incluir a 600.000 o 1 millón más de trabajadores. Entonces, claro, se ampliaba, digamos, la cantidad de trabajadores. Entonces presiona a los gobernadores para que voten un proyecto que incluya 1 millón de trabajadores más que paguen impuestos de la ganancia, y por consiguiente a votar algo negativo
muchos trabajadores que también viven en sus provincias, o sea, para votar en contra, básicamente de los trabajadores jubilados que también que son salteños, tucumanos, jujeños, etcétera. Seguro que sí. Bueno, ahí está el análisis entonces de Nueva Salta a través del doctor Eduardo López hablándonos sobre esto. Muchísimas gracias, doctor, que tenga una excelente jornada. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos, Mabel. Una breve cosita. ¿Sí? Nuevamente, bueno, recalcar, ya por un montón de veces ha muerto también nuevamente un niño, creo que es en Rivadavia, en la parte cerca de la embarcación, un nuevo niño de la comunidad original, y creo que es una niña nuevamente, y bueno, el ministro de Salud dice que la provincia dice que Macarelo dice no, que no es por desnutrición, pero más allá de eso, aun cuando no fuese por desnutrición, que muera por una diarrea, claro, también no deja de ser grave y que va en contra entonces una mala política justamente del Ministerio de Salud, justamente en este caso conocido por Mascarelo. Entonces tampoco, o sea, que muera por desnutrición o que muera por deshidratado, etcétera, no deja de ser algo tan grave, porque también demuestra una total inacción con respecto y falta de atención médica y otro tipo sanitario con respecto a estos niños. Y bueno, por lo menos es nuestra obligación remarcarlo para que la sociedad tome conciencia, y de única forma que haya una presión para que realmente haya políticas que eviten este tipo de muertes que son totalmente evitables, ¿no? Tal cual, y que haya más inclusión, ¿no? También hacia el resto de la provincia, porque siempre nos centramos en lo que pasa en Capital y nos conmueve la pobreza que vemos acá, pero hay mucha gente en el interior que no tiene ni siquiera los recursos básicos para poder vivir, bueno, y estas son las consecuencias, ¿no? Siempre cobrándosela a los más débiles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.